Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Qué gusto tenerlos aquí conmigo. Espero que estén listos para una dosis jugosa de información, porque hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales: Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen, nuestra querida actriz está en el ojo del huracán y todo parece indicar que explotó, y por un tema bastante delicado. Hoy nos sumergiremos en el revuelo que ha causado un posible comentario, o más bien, la falta de un comentario por parte de Can Yaman sobre la reciente maternidad de Demet. Sí, amigos, la cigüeña visitó a Demet y su esposo, el empresario Oğuzhan Koç, y desde entonces, las redes están en llamas preguntándose, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? ¿Acaso no le importa? ¿Hay resentimientos del pasado? Pero antes de que nos adentremos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a su canal. Sí, aquí abajito tienen el botón. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo detalle del fascinante mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de información y entretenimiento. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos directo al grano. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron hace algunos años la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes y, aunque nunca se confirmaron oficialmente, alimentaron la fantasía de muchos fans que los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, después del final de la serie, las cosas se enfriaron. Cada uno tomó su propio camino profesional y personal. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y compositor turco, mientras que Can Yaman siguió cosechando éxitos en Italia y otros países. La noticia del embarazo de Demet fue recibida con mucha alegría por sus fans y seguidores, quienes no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Sin embargo, en medio de toda esta ola de cariño, un detalle no pasó desapercibido: el silencio de Can Yaman. Sí, el silencio de Can Yaman se hizo ensordecedor. Ni una palabra, ni un me gusta, ni un emoji. Nada. Y como era de esperarse, esto desató una ola de especulaciones y rumores. ¿Por qué Can Yaman no felicitó a Demet? ¿Acaso existe algún problema entre ellos? ¿O simplemente prefirió mantenerse al margen para evitar alimentar más rumores sobre un posible reencuentro romántico? Algunos fans argumentan que Can Yaman no tiene ninguna obligación de felicitar a Demet públicamente. Que cada quien tiene derecho a manejar su vida personal como mejor le parezca y que no hay que forzar las cosas. Otros, por el contrario, consideran que, dado el vínculo que existió entre ellos durante Erkenci Kuş, un simple gesto de felicitación no hubiera estado de más. Pero la cosa no terminó ahí. Recientemente surgieron fuertes rumores de que Demet Özdemir explotó ante la insistencia de la prensa y de algunos fans sobre el tema. Al parecer, la actriz está cansada de que se le pregunte constantemente sobre Can Yaman y de que se le compare con otras parejas de la televisión turca. Según algunos medios, Demet habría expresado su frustración y su deseo de que se le deje vivir su vida en paz, junto a su esposo y su bebé. Es importante recordar que Demet Özdemir está en un momento muy especial de su vida. Acaba de convertirse en madre y está disfrutando de esta nueva etapa. Lo último que necesita es lidiar con dramas del pasado y con especulaciones que no tienen fundamento. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman también tiene su propia vida y sus propios proyectos. No podemos esperar que esté pendiente de cada paso que da Demet ni que reaccione a todas sus noticias. Quizás Can Yaman simplemente prefirió felicitar a Demet en privado, lejos de las cámaras y de la presión mediática. O quizás simplemente no le dio importancia al tema y prefirió enfocarse en sus propios asuntos. Lo cierto es que no podemos saber con certeza qué es lo que pasó por su mente. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir está feliz y realizada con su vida. Tiene un esposo que la ama, un bebé que la llena de alegría y una exitosa carrera profesional. No necesita la aprobación de nadie más para ser feliz. Así que, mi gente, dejemos de lado las especulaciones y los dramas innecesarios. Dejemos que Demet disfrute de su maternidad en paz y dejemos que Can Yaman siga su propio camino. No hay necesidad de crear conflictos donde no los hay. Es importante recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones.
No tenemos derecho a juzgarlos ni a exigirles que hagan lo que nosotros queremos que hagan. En resumen, el silencio de Can Yaman ante la maternidad de Demet Özdemir ha generado una gran controversia en las redes sociales. Algunos fans consideran que debería haberla felicitado públicamente, mientras que otros creen que no tiene ninguna obligación de hacerlo. Demet, por su parte, parece estar cansada de que se le pregunte constantemente sobre Can Yaman y de que se le compare con otras parejas. Lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y dejar que vivan sus vidas en paz. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán información fresca y jugosa sobre sus artistas turcos favoritos. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por comentar, por compartir y por suscribirse al canal. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el silencio de Can Yaman? ¿Creen que debería haber felicitado a Demet o que hizo bien en mantenerse al margen? Déjenme sus comentarios aquí abajito. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más gente se entere de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Pero esperen. Que la cosa no se queda aquí. Vamos a profundizar un poco más en este drama que tiene a todo el mundo turco en vilo. Porque más allá del simple hecho de que Can Yaman no haya felicitado públicamente a Demet Özdemir, hay una serie de factores que están influyendo en la magnitud de esta polémica. Para entenderlo mejor, tenemos que recordar el contexto en el que surgió Erkencikus. La serie fue un auténtico fenómeno global, catapultando a Demet y a Can a la fama internacional. Su química en pantalla era tan palpable que muchos creían que su romance trascendía la ficción. Los fans de la serie, conocidos como Candem, soñaban con verlos juntos en la vida real, alimentando constantemente los rumores y las especulaciones. Este fervor mediático, si bien impulsó la popularidad de la serie, también generó una enorme presión sobre los actores. Se les exigía constantemente que hablaran sobre su relación, que alimentaran la fantasía de los fans y que, en definitiva, vivieran sus vidas de acuerdo con las expectativas del público. Después del final de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Demet encontró el amor en Oğuzhan Koç, con quien se casó en una fastuosa ceremonia que acaparó todos los titulares. Can, por su parte, se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo. Si bien ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de Erkencikus y del supuesto romance nunca ha desaparecido por completo. Los fans de Candem siguen activos en las redes sociales, recordando constantemente los momentos más icónicos de la serie y soñando con un posible reencuentro. En este contexto, el silencio de Can Yaman ante la maternidad de Demet se interpreta como un desaire, como una falta de respeto hacia la actriz y hacia la relación que compartieron en el pasado. Los fans de Candem se sienten decepcionados y heridos, argumentando que un simple gesto de felicitación no hubiera estado de más. Pero, ¿realmente es justo exigirle a Can Yaman que se pronuncie sobre la vida personal de Demet Özdemir? ¿No es acaso una intromisión en su privacidad? ¿No tiene derecho a manejar su vida como mejor le parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie? La respuesta, por supuesto, es compleja y admite diferentes interpretaciones. Algunos consideran que, dado el impacto que tuvo Erkencikus en sus vidas y en la vida de sus fans, Can Yaman tiene cierta responsabilidad de mantener una buena relación con Demet y demostrar respeto hacia su familia. Otros, en cambio, creen que ya ha pasado suficiente tiempo y que ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas, sin tener que estar atados al pasado. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Can Yaman, quien siempre se ha caracterizado por ser un hombre reservado y poco dado a las demostraciones públicas de afecto. Quizás simplemente no se siente cómodo compartiendo sus sentimientos con el mundo y prefiere mantener una distancia prudente con sus excompañeros de trabajo. Por otro lado, también es posible que Can Yaman haya felicitado a Demet en privado, lejos de las cámaras y de la atención mediática. En estos casos, a menudo los famosos prefieren mantener sus gestos de cariño en la intimidad, para evitar alimentar más rumores y especulaciones. Sea cual sea la razón,
Lo cierto es que el silencio de Can Yaman ha generado una gran controversia y ha reabierto viejas heridas entre los fans de Erkencikus. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reaccionará Demet Özdemir ante todo este revuelo? Como mencioné antes, algunos medios aseguran que la actriz está cansada de que se le pregunte constantemente sobre Can Yaman y que ha expresado su frustración ante la insistencia de la prensa. Al parecer, Demet quiere dejar atrás el pasado y enfocarse en su presente, que está lleno de alegría y amor. Sin embargo, la presión mediática es constante y es difícil para Demet escapar de las preguntas sobre Can Yaman. Cada vez que concede una entrevista, inevitablemente se le pregunta sobre su excompañero de trabajo y sobre su opinión sobre su vida actual. En este sentido, es comprensible que Demet se sienta frustrada y que quiera poner fin a esta situación. La actriz tiene derecho a vivir su vida en paz, sin tener que estar constantemente comparada con otras parejas y sin tener que responder preguntas sobre un pasado que ya ha superado. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer como fans es respetar sus decisiones y dejar que viva su vida como mejor le parezca. Dejemos de lado las especulaciones y los dramas innecesarios y permitamos que Demet disfrute de su maternidad en paz y felicidad. Y en cuanto a Can Yaman, también debemos respetar su silencio y dejar que siga su propio camino. No tenemos derecho a juzgarlo ni a exigirle que haga lo que nosotros queremos que haga. En definitiva, esta polémica sobre el silencio de Can Yaman ante la maternidad de Demet Özdemir nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de respetar las decisiones de los demás. Los actores son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. No tenemos derecho a juzgarlos ni a exigirles que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Así que, mi gente, dejemos de lado los dramas innecesarios y enfoquémonos en lo que realmente importa, la felicidad y el bienestar de Demet Özdemir y Can Yaman. Dejemos que vivan sus vidas en paz y permitamos que sigan brillando con su talento y su carisma. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán información fresca y jugosa sobre sus artistas turcos favoritos. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por comentar, por compartir y por suscribirse al canal. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el silencio de Can Yaman? ¿Creen que debería haber felicitado a Demet o que hizo bien en mantenerse al margen? Déjenme sus comentarios aquí abajito. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más gente se entere de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.